Buenas noches y sean bienvenidos a una nueva emisión de Misterio Misterioso, el podcast en donde resolvemos misterios o intentamos hacerlo. Y como no encontramos más invitados, pues traemos a los mismos de la semana pasada y de la antepasada. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Lalito. Me da gusto estar de nuevo y Lalito. primero que nada quiero mandar un saludo para mi amigo El Gringo, que me dijo, me manda saludo allí en el próximo programa. El Gringo, Ahí sí, están los sí, saludos sí. para El Gringo. Saludos, Gringo. Y estamos con los comentarios muy acertados también. Karen. Buenas noches. Buenas noches. Y Joa no está, hoy no va a haber bullying, perdón, los comentarios acertados no los va a haber. Pero hoy, chicos, venimos a un tema distinto a lo que hemos tratado en estos últimos 2 capítulos. Va a ser algo más, si lo quieren llamar, serio, ¿no? Sí, sin quitar nuestros comentarios tan absurdos y estúpidos que podemos agregar a estos temas, pero es algo, no es que los demás cosas no han sido la vida real, porque sí lo fueron, pero este es un misterio que me llamó la atención, no solamente por la historia, sino porque apenas hasta el año pasado se pudieron concluir lo que pasó y pudieron dar cerrado este caso. Y les voy a contar la historia del incidente del paso Dyatlov, que es en Rusia, ¿no? Por si no, no lo habían puesto atención, es en Ruski, ¿no? Viajar en Trotsky es de lo mejor, como dicen la canción. Dicen los sabios filósofos. Entonces, vamos a darle que esto es mole de olla y esto dice así. El incidente del paso Dyatlov hace referencia a la muerte de 9 excursionistas el 1 de febrero de 1959 en los Montes Urales, en una zona entre la República de Komi y el Oblast de Sverdlovsk de la URSS, actual Rusia. El grupo, conformado por estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, a excepción de un guía local, el jefe de excursión, acampó en la noche del 1 de febrero en la ladera oriental de la montaña Yolak-Sayil. Salud. Un nombre mansi, así como tunas, que significa montaña de la muerte. Digo, ahí empezamos con lo malo, ¿no? Si sabes que una pinche montaña tiene como apodo la montaña de la muerte, ¿quién se va a meter allá? Yo me iría a meterme. Sí. No como el Popocatépetl, que no te da otra cosa más que confianza. Para Más que ganas de estar como, ¿no? Por eso ahí el nombre. Por eso el nombre. Por razones que se desconocen, rasgaron la tienda donde se cobijaban y se alejaron del campamento varios centenares de metros con vestimenta inadecuada, bajo una intensa nevada y con temperaturas gélidas de varios grados bajo cero. Les explico un poco esta parte. Son 9 campistas, ¿no? Iban a ser 10, eso ya es de otro libro que me puse a checar. Iban a ser 10, pero una chica al final, antes de salir, le dio una infección en el estómago y ya no fue, y por eso se salvó. Pero iban a ser en realidad 10 campistas. En pocas palabras, estos campistas eran jóvenes, casi todos eran en los 20 y tantos. El líder de equipo era el único que era más grande, ahorita les digo las edades, pero tenía como 30 y algo. Ya era alguien experimentado en hacer este tipo de incursiones. De hecho, ellos, eso ya es como dato curioso, ellos habían llegado al nivel 2 de las excursiones. Ya podían subir, ya podían subir a lugares un poco más altos, un poco más peligrosos, porque ya tenían ese reconocimiento, ya habían hecho méritos para subir a eso. Ya pueden empujar Exodia como lo estás haciendo en este momento. Bueno, en pocas palabras, ellos subieron a un acantilado. En Rusia pues no es conocido porque haga calor o porque sea playa, sino porque las temperaturas son muy, muy bajo cero, o quiero creer, yo nunca he ido. No, sí, son frías. Son frías, más frías. Que bueno, más frías que su corazón. Más frías, no voy a decirlo porque todavía lloro. Son temperaturas muy frías. Entonces la situación fue que ellos llegaron, y lo que indica toda la escena del crimen es que aparecieron muertos varios metros después, pero de razones muy lógicas, con vestimenta muy inadecuada o algo muy raro,
si podríamos decirlo, muy, muy raro, la manera en que están muertos. Y eso es lo que dio el interés de este caso y es lo que hizo tan peculiar que ya 60 años de lo que pasó, un poquito más, hasta apenas el año pasado se haya resuelto este caso. Nunca había escuchado del caso, pero pues me suena que llegó un oso polar y Un pues, se ososki. los comió. No, es que ahí en Rusia dicen que cuando tú cacheteas un oso ya es tuyo. Ya, sí, o sea, tú. Lo agarraron a cachetada. Sí, ahí no tienen gatos, tienen osos, Osos como en sus mascotas. casas, Solo el, oh, Sí, no, hasta los ponen a vender coca y no, toda la cosa. Ahí el Sasquatch, el pie grande, es maestro de la sección 22 Oski. Desde allá. Tras la denuncia de la desaparición de la expedición, se organizó una operación de rescate por unidades del ejército soviético, con la colaboración de la población local y compañeros de la universidad donde cursaban sus estudios. Este igual es otro dato curioso. Uno de los campistas había dicho que si no mandaba un mensaje en determinado tiempo, él siempre se tardaban entre 5 y 6 días para subir y bajar y todo lo que tenían que hacer, pero si no llegaba un mensaje a sus compañeros de cuarto de la universidad, algo estaba mal. Ese era El problemoski. el problemoski, no, ese era como que si algo pasaba malo, si algo había de mal, si algo había salido mal, esa era la señal para saber que no estaba bien y tenían que ir a buscarlo, ¿no? ¿Puedes recordar el año? El año es de 1959 entrando a los 60, justamente. ¿Mensaje de texto? No, obviamente no mandaba un zumbido, ¿no? No. O sea, me refiero a que ellos en esos lugares hay casetas de la guardia, por así decirlo, que son campos, en donde ellos dejan esos mensajes. ¿Como un telegrama? Exactamente, y cuando no llegan esos mensajes ya los van a pasar o ya se dan Cada cuenta cierto tiempo, ¿no? Exactamente, ellos dejan establecido cuánto tiempo, porque pues ya saben las condiciones del terreno, ya saben subido, bajado, recordándoles que ellos ascendían al nivel 2, entonces ya iban a un lugar un poquito más difícil. Es como de eso de los escalar. paracaídas, ¿no? Que Exacto. mientras más horas tengas de paracaidismo, Más alto te pueden aventar y puedes ir solo, ¿no? Y exactamente, porque si los que no saben, un salto de paracaídas no es como que subes en 2 minutos al cielo, sino que dependiendo de la altura es lo que tarda el avión en llegar hacia la altura y que te puedan dar. Lo mismo de este lado, dependiendo tú las horas, no sé si las horas de montaña o las montañas que hayas escalado son el rango que te van dando y recordemos que ellos son jóvenes de 20 y tantos años, estaban empezando su carrera de alpinistas y allá pues se da mucho por los cerros, no sé, las zonas que hay, exactamente. Con los cerros, ¿no? Como si estuviéramos en México. cerrosquis. Ok. Con el descubrimiento de los cuerpos se procedió a realizar autopsias de los fallecidos, revelando que algunos de los jóvenes fallecieron por hipotermia, pues sí, no iban a fallecer, no sé de otra cosa, mientras que otros presentaban evidencia de politraumatismo. O una de ellas, exactamente, la mutilación de la lengua en un cuerpo, en una chica. A pesar de las pruebas forenses y los elementos circunstanciales que rodean al caso, los investigadores concluyeron simplemente que y esto es real, esto fue con lo que clasificaron el caso, y lo poco que investigué es que según las evidencias, según las autopsias, tú determinas qué fue lo que pasó o tú le puedes dar un cierre al caso. Entonces lo que hicieron, recordemos que son los 60, esta fue la conclusión. Concluyeron simplemente que una fuerza desconocida e insuperable había causado las muertes. Ah, como ese. Es que bueno, los dictámenes antes así eran, ¿no? Pero pues es que te imaginas en Murió Rusia. de amores. Te imaginas en Rusia qué presión, así como que qué les pasó. No sé, güey, o sea, ¿qué está pasando? No me pongo a pensar en ese tiempo y tan. O sea, el Vladimir, por ejemplo, que lo ves como alguien muy recto, muy soldado, ¿no? ¿Y qué les dices tú como policía? Una fuerza desconocida e insuperable. Pero bueno, ¿a qué adjudicaban esto? ¿Al tipo de traumatismos que tenías? Sí, se lo resumo en pocas palabras. Todas las muertes, ahorita vamos a entrar en eso, o los detalles de las muertes, son tan raras y son tan poco probables y usuales que no hay una explicación. Es más, ni siquiera pudieron haber dicho fue el Yeti, ¿no? Fue el Yeti, porque caso curioso, y ya no tiene nada que ver con esto,
Pero los que decían que habían visto al Yeti en algunas zonas, no de ese lado, pero de Rusia o en los lugares fríos, o los que han tenido, o los que han fallecido según de eso, siempre salen desgarrados, siempre salen totalmente mutilados, muertos sánicamente, ¿no? Si un animal, dejémosle el Yeti o lo que tú fuera, si un animal te hubiera atacado, te hubiera hecho lo que te hubiera hecho, pues te descuartiza, pero en el caso de un cadáver solamente no tenía lengua. Les pongo por ejemplo, un adelanto. Uno de los cadáveres murió arrancando o sosteniéndose de una rama. Sus últimas fuerzas fue agarrando una rama. Uno de los cadáveres... ¿Se murió en alto? No, en bajo, como si estuviera... Intentando escapar. Algo así. Otro de los cadáveres, se rompió las costillas. Sí, lo arrojaron a una altura muy alta. Ahí le vas dando. Es lo que, sí, hay politraumatismo. Uno de los cadáveres tuvo un impacto equivalente a un choque automovilístico. Dos de los cadáveres apuntaban, recordemos esto, el campamento, eso es otra cosa raro y ahí les va, porque fue muy raro. Porque cuando encontraron el campamento estaba rasgado de un lado, no todo tirado, no. Un cuchillazo y la comida estaba servida, como si se dispusieran así. Entonces, o sea, no puedo ser un animal porque se hubiera comido la comida. Una y dos, yo que sepa, los animales, o por lo menos aquí en México, no ocupan cuchillo, ¿no? no sé cómo sean en otros países. Hay unos que son bien animales, ¿verdad? Hay un caso que le llaman el caso Certexa, no sé si no. Una pelea campal de osos ahí por la... Eso es lo raro, que la... Pero es que tendremos que ver Ahí les va el contexto. desgarro, ¿no? Hay que va... El puede desgarre es de cuchillo, se los adelanto, es de cuchillo, es de un cuchillo, es de una navaja de un campista y está perfectamente, es más, llegaron al punto en que mandaron y eso no lo entiendo, mandaron con la costurera a checar Pues claro, porque ¿cómo puedes definir? No puedes definir que es de un arma. Si no tienes el arma, ¿no? Si no tienes el arma, si no sabes el comportamiento del... O sea, sí se tiene que ver una foto mínima. Lo mandaron y la costurera determinó antes, primero lo mandaron con ella, después con la forense, pero determinó que había sido con una navaja por ella explicaba que las fibras de la tela van hacia un sentido. Uh-huh. Entonces, si la cortas, y lo que estaban definiendo es si la cortaron por afuera o por dentro. Y eso es lo raro, que la cortaron por dentro. Pues enloqueció a los campistas. La tela la cortaron por dentro y la abrieron y ahí es una parte del caso. Bueno, puede ser entonces, yo puedo pensar hasta ahorita, para ir sacando hipótesis, puedo pensar que uno de los campistas se puso loco cuando iban a cenar, entonces abre esa vaina, o otro se puso loco, entonces en la desesperación por controlarlo, uno quiere escapar, abre la tienda, sale corriendo, los apañan unos animales, o un animal muy grande, los hace volar, los angolotea, pum, los dispara, y como es una montaña, pues obviamente las rocas generan politraumatismo, y es así como están con ropa inadecuada porque no planean salir de la tienda, y con ese tipo de impactos. La lengua puede haber sido cortada en algún punto de escape o de caerse. Es que la lengua no lo sabemos, pero también es mucho más fácil de desintegrarse. ¿La pudo haber cortado con los dientes? Sí, claro. Por supuesto. Ahí vamos, y es bueno que, yo creo que así como nosotros en su momento, pues ellos tenían los cadáveres, y hay fotos, luego les pido que las revisen, o los que nos están escuchando que las revisen, porque hay fotos reales de cómo fueron los cadáveres, y van a entender por la narrativa que estoy haciendo para que tengan el contexto de lo que estoy diciendo, ¿no? A pesar de la policía definió que era una fuerza desconocida e insuperable, ¿no? Había causado las muertes. Sin embargo, debido a lo poco convincente de la explicación, obviamente, han surgido numerosas teorías para tratar de determinar la causa de las muertes de los 9 excursionistas.
Esto es otro dato curioso que cuando fallecieron estas personas, el acceso a la zona fue prohibido 3 años, ¿no? Era una zona muy transitada. O sea, sí les impactó mucho la muerte. Claro, o sea. Y otro dato que ya saben, el monte se llamaba el Monte de la Muerte, pero, y eso tenganlo en cuenta para más adelante, pero no hacen alusión a que sea el monte donde te matan, donde hay muerte y destrucción, ¿no? Hacen alusión a que en ese lugar no hay vida, no van animales a cazar, no hay nada para que otros casen, no es una zona más que para pasar e irte. A eso lo llaman el Monte de la Muerte, que en la traducción sería el monte muerte, así como tal, pero que no hay vida, ¿no? Exactamente. Eso ténganlo muy en cuenta por el desenlace que tiene la historia. Puede ser o no fauna, ¿no? Exactamente. Entonces por eso lo llaman el Monte de la Muerte. Fue prohibido y fue nombrado, el paso no se llamaba así, fue nombrado el paso Dyatlov en honor al líder de la expedición, que él es es que lo nombraron por algo y veamos, ¿no? Vamos a checar un poquito los antecedentes de las víctimas y cómo es que se desborda todo este quesillo, ¿no? Quesillo misterioso. Pero los que no son de Oaxaca, el quesillo... El de hebra. Es el queso de hebra, Oaxaca. El queso Oaxaca. El vado. El vadita. El badón. El badón. Ese es el tipo de queso que estamos hablando, ¿no? Sí, perdón, este espacio no. Vamos a checar los antecedentes. Con motivo de la realización de un viaje para la práctica del esquí, de travesía por los montes Urales, el 23 de enero de 1959 se reunieron en Ekaterimburgo, más exacto, un grupo de 8 hombres y 2 mujeres. La mayoría 10. Son 10, ¿no? Que es lo que les comentaba, que una de ellas tuvo problemas de digestivos, no sé, y no fue, ¿no? La mayoría eran estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales. Acá hay un nombre en ruso que no voy a leer porque pues mi ruso todavía no está tan bueno. En la actualidad, la Universidad Técnica Estatal de los Urales, en Ekaterimburgo. El grupo estaba compuesto por Igor Dyatlov, el líder, por el que le pusieron. Igor, es un nombre muy ruso, ¿no? Igor. Rusko. Estudiante de ingeniería de radio y líder de grupo con 23 años. 33 años, pero acá se equivocaron. Era el mayor de todos, obviamente. Zanaida Kulmagorova, estudiante de ingeniería de radio, 22 años. Una de las 2 mujeres de la expedición. Ludmila Dubina, estudiante de Economía Industrial de la Construcción, tenía 20 años. Chamaco. Todos eran muy jovencitos, muy jovencitos. Alexander Kovalov, ese es clásico, tenía que haber uno, ¿no? Estudiante de física nuclear. Ojo, porque yo no veo aquí ningún diseñador gráfico, ni chef, ni carreras de verdad, pues. Rustem Siabunovi, graduado de Ingeniería Mecánica a los 23 años. Órale. Esto no solamente nos demuestra que eran muy jóvenes para lo que estaban haciendo, sino que nosotros estamos desperdiciando nuestra vida. A nuestros casi 30 años estamos, bueno, no quiero llorar tampoco por eso. Yuri Krivonoshenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica de 23 años. La pregunta es qué hacía tanta gente con tanto talento escalando montañas. No lo sé. Obviamente porque pues son rusos y en Rusia Trotsky, ¿no? Yuri Doroshenko, estudiante de Ingeniería de Radio de 21 años, que me parece que era uno de los menores, ¿no? Nikolai Tibaksubignoyis, graduado de Ingeniería de Construcción Civil, 23 años. Bisnieto de un ingeniero francés que se instaló en los Urales en 1880. O sea, traían... genética. Traían, ¿eh? Todos ellos, ya saben, recién graduados o estudiantes con mucho futuro, por lo que se escuchaba, y jovencitos. Pues no tanto, ahora ya sabemos que no tenían tanto futuro. Alexander Semyon Kolarov, estudiante de Ingeniería Militar, guía e instructor de travesía de 37 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no era cualquier persona. La que subió ahí no era ni un improvisado, estaba preparado. Era veterano de la Segunda Guerra Mundial, que no fue conocida por ser suave, ¿no? Esa guerra.
Entonces yo creo que los hombres de verdad, los que conquistaban osos, son de esa era, de la Segunda Guerra Mundial, porque estaban cabrones, ¿no? Pues sabemos todo lo que... Sí, no dicen que podían abrir la lata sin calentar. Ah, no, ¿La mermelada? La mermelada. Sin pasarle el encendedor la pueden abrir. ¿Verdad? Dicen que este era el que le pasó la lata al pianista, ¿vieron la película? No, no era alemán ese, ¿no? Perdón, Sí, se me fue. Estaba previsto que otro estudiante llamado Nikolai Popov formase parte del equipo, iban a ser 11. No fue porque era muy popó. No, se abría. Pero en el último momento se cayeron los planes y el grupo finalmente quedó conformado con los 10 excursionistas citados. El objetivo de la expedición era llegar a Gora, el monte, ¿no? Gora Orten se llamaba en ese momento, ahorita ya bautizado como el Paso Diablo. Una montaña de 1182 metros sobre el nivel del mar, según los mapas de la década de 1950, que recordemos que todavía no había la información que había hasta ese momento era lo que te marcaba, pero el lugar es un poquito más alto de lo que... ¿Es nevado? Sí, ¿no? Es nevado, sí. Sí, obviamente, ¿no? Se iban a eso, ¿no? Iban a conquistar ese pedazo porque era uno de los, para Rusia, de los altos del segundo nivel. Y ya después siguen otros montes en Rusia que están más cabrones y que sí, ahí sí no, ya necesitas otro nivel para poder ir. Pero acorde a la cartografía actual tiene 1230, sí, es un poquito más, 12.000, tiene más pies de los que debería tener y de los que son. A 10 kilómetros al norte del lugar del incidente, esta ruta en estación del año se estimó como categoría 3, de las más difíciles de escalar. Ellos fueron en la época en donde se podían morir. Entonces, lo siento, Rusia, no te mueres si no sabes, ¿no? Si no hay internet. Todos los miembros tenían experiencia en viajes de larga duración en esquí y con expediciones de montaña. Ya tenían cierta experiencia en lo que hacían. El grupo llegó en tren a una ciudad del centro norteña de la provincia de Oblast, Severovsky, el 25 de enero. El 25 de enero, a continuación, un camión se ofreció a llevarlos tras una visita a un pueblo antes. Antes de ir a esa ruta, fueron a un pueblo antes, estuvieron un tiempo y es ahí donde pasa lo de la chica, se enferma y ya no va, y ya suben. Se quedan del pueblo. Los últimos. El último asentamiento habitado en el extremo norte, que es donde les estaba comentando. Comenzaron su marcha hacia el monte Orten desde Vizcat el 27 de enero. Ya habían pasado 2 días. Llegaron el 25, estuvieron 2 días, organizaron todo lo que tenían que organizar Y se subieron. Al día siguiente, uno de los miembros, Yuri Yudin, que arrastraba una lesión en la espalda previa, se vio obligada a regresar. Esa lesión, ya he desglosado la historia y obviamente la entrevista a ella porque ella sí sobrevivió. No fue una lesión de espalda, fue su estómago. Fue algo tan simple, tan ordinario que hasta lloró de que no pudo ir a la excursión porque fue como que... Fue una diarrea. Una diarrea, exactamente. Ya no puedo ir. Y ellos decían que ese tipo de cosas no te pueden pasar a altas temperaturas porque básicamente estás deshidratándote y hace que puedas entrar a una especie de hipotermia más rápido por esa deshidratación que tienes. O sea, el que tú vayas a altas temperaturas no quiere decir que tienes que estar llenándote de líquidos. Tienes que mantener cierto nivel de líquido y hasta ahí, ¿no? Y ya hasta que se asienten y puedan comer bien es cuando puedes tú tomar ya agua normal y puedes comer. Pero cuando vas caminando no, porque no es como estar en un desierto que te deshidratas muy rápido. Ahí la deshidratación es más lenta, sí, pero al tú tener una diarrea, pues Sí, pues te decía muchísimo más rápido y puede ser que tu cuerpo no fluya la sangre como es y entres en hipotermia y te puedas morir, ¿no? Y eso fue lo que la salvó, su diarrea explosiva fue lo que la salvó. Una lesión severa lumbar, con lo que el grupo se quedó formado por las 9 personas que ya sabemos que fallecieron. Con los diarios y las cámaras de fotos, porque hay fotos, obviamente no de ellos muertos, pero hay fotos de previo toda la expedición, de todo lo que hicieron, todo su diario, porque llevaban cámaras, llevaban diarios, estaban diciendo todo lo que veían. O sea que encontraron las cámaras. Sí, estaban intactas. Sí, todo su equipo estaba intacto. Todo, encontraron qué hicieron, narraban ahí qué pasaba. ¿Y no había fotos de la bestia? No, porque tú estás ya dando una teoría, pero a lo que se concluyó está más, pero más, como decimos aquí en México, más perro.
¿Y más. cómo se sabe que ella se regresó? Porque ya lo Porque dice, ya sí, es sí, la lo- única, por eso, pero es la única que está viva. Todos los demás están muertos. Si fuera un ataque de entre ellos, tendría que sobrevivir el que mató, ¿no? Bueno, O pero uno. se supone que quien estaba donde se quedó, pues hay testigos, ¿no? Que se quedó ahí. Y qué curioso Como de que nostalgia, dices por eso, decirlo. porque eso fue lo que derrumbó una de las teorías. Que por qué no hay asesino, y si hubiera un asesino, tuvo que haber sido un desconocido, porque no iba con ellos. Tuvo que haber subido aparte, solo, con otra expedición, pero no se encontró rastros de otra expedición que haya estado justamente en los momentos. Y todo el equipo murió. Y es que lo peculiar, y es una de las cosas peculiares, por qué era raro. Por ejemplo, uno de los cadáveres se encontró con su pantalón normal, pero le faltaba la mitad de una pierna, no la pierna, sino Del del pantalón. Le faltaba una mitad de una pierna. Y ese fue encontrado en otro cuerpo. Ah, se lo pusieron en otro cuerpo. Ajá. Se lo encontró en otro cuerpo. O sea, todos los vestidos. Dos de los cadáveres fueron encontrados abrazados, congelados, abrazados. Hasta todos murieron por hipotermia, dices, ¿no? Sí, No por el ataque, No. llamémoslo así, sino que el ataque derivó una complicación de dos hipotermia. murieron de los madrazos que madrazos. se dieron y los otros Congelados. congelados. 4 de ellos murieron mirando hacia el campamento, lo que indicaba que intentaban regresar. Ajá. Pero dicen, ¿por qué se fueron con tan poca ropa? Porque uno llevaba 3 pares de calcetines nada más y lo demás estaba desnudo. Uno llevaba nada más el gorro y lo demás estaba desnudo. Lo que indicaba y lo que dio primeras teorías es que ellos salieron rápido. Ellos salieron Sí, tuvieron deprisa, que huir. muy rápido. Pero a excepción del corte de la Tienda. no hay otros indicios de ataque. La tienda no estaba alborotada, nada. No. Pueden checar fotos y nada más está el corte y ya. Y ya. ¿Son fotos en blanco y negro? Sí. Sí. Con los diarios y las cámaras de fotos, en las fotos se tomaron esos días, aparecen contentos y saludables. Normal, una expedición cualquiera que ya habían hecho. Que se encontraron en su último campamento. Se hizo posible realizar un seguimiento de la ruta del grupo hasta el día anterior al incidente. El 31 de enero el grupo llegó al borde de una zona de tierras altas, escuchen esa parte y tenganlo muy en cuenta, y comenzó a prepararse para la escalada. En un valle silvestre se abastecieron de alimentos, equipo que utilizaron más adelante para el viaje de regreso y nada más. Al día siguiente, el 1 de febrero, el día que pasó, los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. La interpretación de los investigadores tras hallar el material y los cuerpos concluye que al parecer tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento situado en el lado opuesto la noche siguiente. Iban a estar un rato ahí, iban a acampar y después iban a volver a mover para terminar su viaje y ya poder regresar. Pero debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por una temporada de nieve y la consiguiente disminución de visibilidad, había una tormenta de nieve, todo estaba muy feo, se desorientaron y se desviaron varios grados al norte, caminaron un poquito más de lo que se debía y querían rodear básicamente lo que concluyen los investigadores por la ruta que llegaron hacia la parte superior de la montaña, querían rodear para poder subir. Dándose cuenta de su error, el grupo podría haber decidido detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña. En pocas palabras, quisieron rodear, pero vieron que era un camino un poquito más difícil de subir y dijeron, a ver, nos paramos, acampamos, porque ya era tarde, ya no es muy posible, acampamos en un lugar lo mejor que se pueda y mañana que haya más visibilidad retomamos el camino, aunque nos tome más horas. Cabe mencionar que tenían un bosque muy cercano, no era muy lejano, era una ladera, así sin nada, no se veía nada, y abajito, hacia abajo, estaba El bosque. Recordando que ellos apenas iban a empezar a subir la montaña, Eso en un ténganlo, nivel bajo. exactamente, estaban como en un nivel para que pusieran su campamento y ya poder subir y después bajar y tener su campamento otra vez ahí. Entonces ya decidieron ponerlo ahí y el bosque lo tenían muy cerca.
Vamos un poquito a la búsqueda ahora. Se había acordado de antemano que Dyatlov enviaría un telegrama, y es lo que les decía, a su club deportivo de la universidad. Cuando el grupo regresara a Vizca, al último punto donde hay gente, al último último poblado. exactamente, ahí donde iban a montar el Donde se telegrama. quedó la Exactamente. diarrea. La diarrea. La diarreoski, vamos a llamarla. La diarreoski. Se llama un nombre ruso. Diarreoski. 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 No. Sí, significa persona que no puede subir Que no montaña. fue por el corretacazo. Se esperaba esto sucediera hacia el 12 de febrero. O sea, iban a tardar básicamente 11 días desde que pasó el incidente hasta que regresaran. Iban a tardar 11 días entre subir y bajar y regresar a los puntos. ¿11 días? 11 días. Y les iba a alcanzar la comida Sí, 11 días. ahí te va, ellos llevaban hasta una estufa armable. O sea, no iban de excursión leve, sino que iban a... Su casa de campaña no era una casa de campaña terminal, sino era como una casita. Obviamente de tela, de campaña, pero se ve que tenía más fuerza, más resistencia, más todo eso, ¿no? Era hecha justamente para eso, para que aguantara ese tipo de cosas. Y más que nada, a todos eran 9 personas. Sí, claro. Entraban Pero 9 todos. personas, exactamente. Entonces, ahí pues, se mantenían calientes, tenían una estufilla y todo eso para poder cocinar las provisiones de lo que era. Se esperaba esto sucediera el 12 de febrero, pero transcurrido no habiendo recibido ningún mensaje y no hubo reacción, ya que los retrasos de unos pocos días eran comunes en las excursiones. Solo después de transcurridos varios días sin noticia, los familiares exigieron una operación de salvamento que obligó a las autoridades de la universidad a organizar grupos de rescate el 20 de febrero. Hasta el 20, o sea, 9 días después. ya llevaban bastantes días Más desde de que una salieron semana. hasta que se perdieron o murieron. Ya había ocurrido bastante. Al principio por estudiantes voluntarios y profesores, eso no era al principio, solamente estudiantes y profesores porque era cerca de una universidad. Poco después se abre una investigación de manera oficial por el fiscal. O sea, no los encontraron en la primera excursión. No. Porque no, se no. desviaron del camino. Exactamente. La policía y fuerza del ejército se involucran con aviones, helicópteros desde el día 23 uniéndose a las operaciones de rescate. O sea, ya iban en serio. Ya sabían que algo había pasado, ya ellos ya no habían regresado y lo que muchos cuentan las Lo que la gente teorías cuenta. que ya tenían establecidas es que ya estaban muertos. Sí, Lo que iban era buscar sus cadáveres y punto. Ya por eso se había involucrado el ejército, ya querían... Recordemos que en Rusia pues son muy fuertes, muy duros, no... Supongo que la gente o los papás dijeron, nada más entréguenme el cadáver y punto, ¿no? Ya sabemos que se murió, exactamente, ya sabemos que se pudieron haber muerto de frío, se cayeron o algo y punto. El 26 de febrero los investigadores encontraron el campamento abandonado en Jolar, ya es cuando encuentran el campamento. La tienda estaba muy dañada con los cortes, el corte que les digo, con los cortes pequeños y grandes. Esos pequeños ya se establecieron que fueron ya después. Posteriores. Ajá. No fueron durante. El grande es el que interesó, el que sí fue muy Pronunciado. que se hicieron desde dentro. O sea, se hicieron desde dentro. Un rastro de huellas descendían hacia el borde de los bosques cercanos. Todavía había huellas Sí, cuando los encontraron. sí. Probablemente no eran Nada actuales, de ¿no? ellos. Ujú. Porque si es. Eso, se veía tormenta. eso pensaba yo al principio cuando me puse a investigar y no todos los días había tormentas. ¿Cuál fue su mala suerte, si podemos decir? Es que ellos les tocó el día de tormenta. Cuando salieron las marcas quedaron... no solamente tienes que ver desde el hielo las huellas, sino desde la profundidad del hielo se nota si pisó alguien. No solamente Ok. es por el puro hielo, y Vamos, es lo que no se sabía. dictaminó. Exactamente, no solamente es, por ejemplo, que en el hielo tú veas huellas y ya esas son las que tomas, porque obviamente esas se van a tapar, por si bien no te lean, no, sino que cuando ellos pisas con fuerza si tú no tienes los zapatos adecuados. Es más, y eso yo no lo encontré lógico hasta que lo chequé, si tu pie es descalzo, va hacia el hielo, hacia la nieve, no es hielo, hacia la nieve, se hunde más rápido por el calor corporal que tú puedes tener, lo hunde más rápido que una bota normal con la que ellos escalan. Y además sus botas están hechas para que básicamente rastren nada más el nivel
No sé si has visto algunas veces que traen como unas paletas para... Esas paletas justamente es para eso, para que amortigüen y no se hundan. No se Exactamente. hundan. Entonces cuando tú haces una huella con tu pie descalzo y más tu pie descalzo, se hunde y queda el rastro abajo. Aunque se tape, se va a tapar solamente la zona, pero va a quedar el hueco abajo y eso se va a ver claramente como una huella. Y en las fotos tú puedes ver las huellas que obviamente no se ven como si fueran de hace 20 minutos, pero se ve la huella, pues se ve una huella total de un pie que avanzó y tú lo puedes ver en desnivel, o sea, ni siquiera... Pero, me imagino que los peritos encargados del caso dieron una estimación del tiempo en que se producieron Sí, esas huellas. sí, claro. O sea, así como no encontraron todas, o sea, un rastro justamente, ¿no? Porque irónicamente los cuerpos que encuentran después, No los encuentran. o sea, encuentran el campamento. se los voy a poner en contexto. Luego, Encuentran a los más cercanos al campamento, pasan varios días, encuentran a los otros cuerpos, al segundo equipo, y pasan varios días y encuentran al tercer equipo. Entonces, no es como que encuentres a todos de un solo golpe, no encuentras a todos de una sola sentada, sino que hay... Fueron encontrando poco a poco. Exactamente. Estaban dispersos. Dispersos y de una manera muy rara. Y rara, porque sí es muy rara. La tienda estaba dañada, ya decíamos, con el corte pequeño. Un rastro de huellas descendía hacia el borde de los bosques cercanos. Había un bosque muy, muy cercano. Pero después de 500 metros estaban cubiertas de nieve. En el borde del bosque, bajo un voluminoso y viejo pino, los buscadores encontraron los restos de una hoguera. Los restos de una hoguera junto con los dos primeros cadáveres. Los de Yuri Krivoshenko y Yuri, los dos Yuri se juntaron, Doroshenko. ¿Los estaban abrazados? No. Los dos primeros cuerpos. Los encontraron descalzos, vestidos solo con su ropa interior y tumbados boca arriba. ¿En alguna posición extraña? ¿O? Boca arriba, no, normal. Ellos podríamos decir que fueron los más normales en morir. ¿No? El examen ocular previo muestra que las ramas bajas del árbol donde fueron localizados estaban rotas. ¿Por qué digo que fue el más normalón? Porque uno de los cadáveres es el que estaba agarrado a una rama. Y yo no sé cómo se llame eso. Yo no sé cómo se llama eso cuando tú te mueres en una posición y pues ya te quedas tieso. Rígidas, Ajá, eso. cadavérico. Que te quedas en esa posición. O sea, él agarró la rama en su conciencia todavía, pero la hipotermia lo desmayó, lo mató y quedó así muerto. Pero en un roble lo encontraron, cerca de un roble, y las ramas de arriba habían sido rotas. Sí, se cayó. De hasta Por el árbol. eso se cayó. Se quedó el árbol que se iba a agarrar y murió probablemente por el impacto. Probablemente estaba escapando de algo o escondiéndose de algo y estaba arriba, ¿no? Sí, estaban corriendo porque el otro no con lo el sufrir. frío y si estaba desnudo, obviamente falleció de hipotermia, se murió y cayó. Yo pienso que cayó después de muerto. Ahí les va un poquito Sí, más de lo de Aunque si cayó después de muerto, tendría que verse algunos rastros. ahí les va. Justo qué bueno que preguntes eso porque ahí te va lo que hice. En el dorso de su antebrazo, sí, y caras se observaron abrasiones presumiblemente provocadas en el intento de estos de trepar al árbol. Este extremo fue confirmado al hallarse sangre y trozos de piel en el tronco del árbol. Entre los pinos y el campamento, los equipos encontraron 3 cadáveres más. Los de Igor Diatov, Sinaí Kulvarova y Rustem Sabludin. Fueron localizados a intervalos separados de 300, 480 y 360 metros desde el árbol. Bastante lejos. Pues solo con un vehículo o algo así. Igor Diablov también tendido de espaldas, también él fue encontrado de espaldas, ambos brazos sobre el pecho de acuerdo a las fotografías de la autopsia. ¿Así? Sí, él sí murió del frío. Así, exacto. Otras versiones afirman que Diablov tenía una rama de abedul agarrada en la mano a modo de defensa.
a 480 metros del pino fue localizado Rustem Subladin caído boca abajo. Tenía abrasiones en la cara, entumecimiento en la región frontal. El cuerpo más cercano a la tienda fue el de Zinaida Kolomagarova, cuyo cuerpo estaba tumbado en posición lateral. Mostraba abrasiones en la cara y manos y evidencias de congelación. Según sus poses, los tres estaban tratando de regresar al campamento cuando la muerte los sorprendió. A diferencia de los dos primeros, los fallecidos de este grupo estaban mejor vestidos, pero igualmente descalzos. Este es uno de los reportajes mejor narrados y vistos con otros libros que se escribieron después de todo esto. Pero estuve investigando nuevas evidencias y nuevas cosas que sacaron. Y había lo que decía lo de la abedula, ahí apenas era tal vez sí, tal vez no, pero sí, ya hay fotos de eso, se sacaron ya, todo el archivo, lo que estaba ya lo sacaron, porque después de tantos años, pues era como un, pues ya, hay que sacarlo, ¿no? Entonces sí, murió el que les digo, como señal de defensa, pero no tanto como lo dicen acá, sino que como jalándola, como queriendo romperla, ¿no? Más adelante va a tener sentido. La búsqueda de los otros 4 expedicionarios se prolongó durante más de 2 meses. Fueron encontrados por fin el 4 de mayo, o sea, pasaron bastante tiempo hasta que encontraron, bajo 4 metros de nieve. 4 metros de nieve en el arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca de un refugio improvisado. Ojo con esos pequeños, con un refugio improvisado a unos 75 metros del árbol donde fueron localizados los 2 primeros excursionistas. No estaban tan lejos. No estaban tan lejos. Dato curioso, no los podían encontrar, o no, los humanos, las personas, los peritos, los que hicieron, no los encontraron. Quien los encontraron fueron los perros de rescate. Tiene el nombre, no lo había notado por ahí, pero ya no. O sea, lograron esconderse, hacer un refugio y por eso fue más difícil de encontrar. Exacto, ¿no? exacto. Ludmila Dubuniva fue localizada de rodillas, apoyada el pecho en una roca. El agua corría por su cara, estaba muy cerca de un lago. Las cuencas de los ojos estaban vacías y la lengua ausente. Semyon Solaratovic fue encontrado en el barranco, también con las cuencas vacías. Los cuervos de Alexandria de Clator los cuerpos de Alexander Clator y Nicolai Tibbets-Brillon, era francés, se encontraron juntos abrazando uno la espalda del otro. Secreto en la montaña. Secreto en la montaña. Muy secreto. Secreto del Ruski, del Cerroski. No es necesario. Sí. Secreto en la Esa montaña. Pero uno era hombre y otro era mujer. No, los dos eran O sea, hombres. no. Los 4 se hallaban mejor vestidos, el resto de sus compañeros incluso portaban calzado alguno de ellos, o sea, eso es otra cosa que venían. O sea que fueron saliendo. Primero salió a ver el primer grupo y dijo, no, pues vamos a ver qué tranza, qué está pasando. Salen, luego sale el segundo grupo y el tercero ya sale huyendo de la tienda, por eso rasgan la tienda. Esa por es el miedo. Ahorita le voy a contar, ¿no? La recreación de los hechos más acertados y por eso mismo se cerró el caso y la conclusión de lo que pasó, lo que les comentaba al principio, está puta. Yo cuando todo lo que ustedes me dicen, yo lo pasé cuando leí el caso y empecé a sacar conclusiones, empecé a sacar hechos, empecé a todo lo que yo sabía, empecé a meterlo y al final, como lo decimos coloquialmente, me rompieron la madre con toda la teoría. Porque ya tienes varias cosas de la investigación y al final es otra cosa no muy diferente, pero ya cuando te das cobra todo sentido. Exactamente, de hecho, ¿no? Las autopsias de los 5 primeros cuerpos en investigación encontrados reveló que no había lesiones que hubieran podido provocar la muerte de ninguno de ellos. Todas las lesiones que ellos tenían, eso no los mató. La hipotermia los mató. Sí. Además de diversas abrasiones en cara, brazos, en los 5 cadáveres, el análisis forense destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Subladin,
y una contusión en el costado de Zinaida Colorado, producidos por objetos romos, no sé qué significa, ¿no? Como un mazo, como Algo redondos, duros, piedras, rocas. Ah, mira, que bueno que dices, cobra más sentido aún. La conclusión de los forenses, recordemos, son los 60s. No es como que hay una investigación que si ahorita no resolvemos nada, ahora imagínense. Se metieron los un 60s. ácido esos vatos. Sí. Los 60s eran de los ácidos. Un acidísimo. Un ácido y. Y esa es otra de las cosas, que acá los pintan bien bonitos, los pintan estudiantes, y sí, pero todo indica y todo apunta. Todos los estudiantes no es que son muy bonitos. No, todo indica y todo apunta que eran hippies. Sí. Sí. Todo Suena. apunta a que eran. ¿Por qué? Porque cuando Suena. se encontraron evidencias, se encontraron algunos toquecillos. No los habían usado, ojo, no los habían usado, pero se encontraron. Pero si ese fuera el caso, tendría mucho sentido, porque por eso salieron así como pudieron, tuvieron alguna alucinación y pues Podría dieron ser. en la torre todos. El análisis forense Porque destacó. si no murieron por... la mitad del pantalón que apareció en el otro compañero, ¿era un compañero que murió junto a él o un compañero que murió lejos Pues, de él? Era un compañero que murió junto a él. Sí. Estamos hablando, y así se los va a poner, salieron en 3 grupos. Bueno, hasta ahorita todo eso no lo tocamos, pero ustedes quédense con eso, salieron en 3 grupos. Todos, Los no. desnudos, ajá, los abrazaditos, y Y los los que de la iban rama. regresando los que se encontraron más cerca de... Los desnudos. Ajá. Los que se encontraron más cerca son los que estaban medianamente desnudos. Los que se encontraron en el roble son los que estaban completamente casi desnudos. Y los que se encontraron en el río, los que estaban mejor vestidos. ¿Sale? Pongan atención a eso, ¿no? Tiene mucho que ver. La conclusión de los forenses fue que los 5 excursionistas localizados el 26 de febrero, los de febrero, no los de mayo, fallecieron por hipotermia. Que de nuevo, no creo que hayan fallecido por exceso de calor. Sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros 4 cuerpos hallados más tarde cambió drásticamente el desarrollo de la investigación. Los 4 fallecidos, los del Los mayo, segundos encontrados. mostraban lesiones mortales. La autopsia posterior mostró que la lengua de Lilian Dubinina estaba ausente sin determinarse la causa de esta ausencia. Fue el único cuerpo localizado sin lengua. ¿La encontraron? Ajá. ¿La lengua? No. No. Además presentaba fracturas en las costillas, al igual que sus compañeros Simeón Solaritov. Los otros 2 mostraban traumatismo en la cabeza, siendo el de Nikolai de especie grave, o sea, fue el que fue peor al madrazo o en el madrazo. Tampoco tenía ojos ese. Sí, no. Todos ellos, recordemos que ellos, a pesar de que fueron encontrados 4 metros bajo la nieve, ya habían pasado 2 meses. Entonces ya pudo haber habido más tormentas, pudo haber cuervos, animales. Cuervos, ¿no? Pudo haber habido bastante cosas, ¿no? ¿Cuervos ahí? Sí, los hay. ¿Había cuervos? Sí, le sacan los ojos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Sí. Pero en un ambiente tan Sí. frío. Son cuervos con sombrero. Sombrero ruso. No, sí hay cuervos rusos, o sea, no es que sepan hablar ruso, pero sí. Son especies que todos Sí, se adaptan al clima. Exactamente, ¿no? Sopilotes. Además se encontraron trazas de radioactividad en algunas ropas. ¿Esto es de cerca de grupo. Chernobyl? No. Sin llegar a explicarse de la manera convincente. Las conclusiones forenses fue de una muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. Ahí les va lo de la radiación. Otra cosa, recordemos de nuevo los 60. En ese tiempo el nivel de radiación en un humano o en la persona tenía ciento estándar. Que para estos años no es nada, no es radiación. Para estos años no es radiación, ¿no? Entonces ya concluyen muchas cosas en que eso le dieron importancia a la vez, entre comillas, pero no se le tenía que dar porque no era normal. más que normal, ni siquiera era radiación, pero como en ese tiempo
toda la moda era la radiación, pues se lo atribuimos. Digo, si te pusieron que una fuerza imparable te chingo, que no te puedan decir que te mató la radiación del bosque, Sí. no sé, pasó un Furby, pasó algo, no sé. Un gremlin. Un Gremlin, sí. Entonces, Era Jonas que andaba viajando. ya tienen el contexto de lo que pasó con los cadáveres, de las investigaciones y lo que concluyeron. Ahora les voy a dar las teorías que se dieron en ese momento y a la que se llegó ahorita, y por el tema que venimos, que todavía ni siquiera hemos llegado a cómo es que pasó, y ahorita les voy a poner la recreación de los hechos. La primera teoría fue una avalancha. Se ha sugerido que una avalancha fue la causante de la muerte de los excursionistas. Para sostener la hipótesis se basó en los datos meteorológicos que indicaban que la temperatura cae desde 11 grados hasta los menos 25 grados en ese momento. Sin embargo, las evidencias físicas en la zona no apuntan a que fue una avalancha. ¿Por qué? La casita estaba entera. Sí, pues no hubieran encontrado los primeros cadáveres, ¿no? Sí, lo de la comida. Una avalancha pues se lleva todo, no se va a llevar nada más a los cuerpos así como que van a ir bultos y los va a matar, no, cabrón, se les va a llevar todo, ¿no? La segunda teoría fueron pruebas militares, ¿no? Y esto, bueno, en la cuarta teoría se los voy a poner. Pruebas militares. Otras teorías argumentan que diversas pruebas militares se llevaron a cabo en las inmediaciones de Joelsain, el monte. Esta teoría bien puede incluir el lanzamiento de diversos cohetes secretos, una prueba de armas con radiación y el uso de minas lanzadas con paracaídas. Pero pues Se no estarían desmintió, así los cuerpos. Se ¿no? desmintió exactamente por eso, porque los cuerpos eran muy peculiares a la manera en la que murieron, ¿no? Tenían que estar destrozados o desmembrados. Esta no me la sabía, y esta es nueva, por ejemplo. Desnudo paradójico. De acuerdo a estudios anteriores, en diversos casos de hipotermia, el frío puede conducir a un sesgo cognitivo de tal forma que el afectado puede desvestirse por una falsa sensación de calor extremo. Entre más, básicamente te estás muriendo de frío, pero tu mente dice, no, güey, tienes calor, y te quitas todo y pues... Sí, lo he escuchado. De hecho, también he escuchado que, por ejemplo, cuando tienes mucho frío, lo ideal es que te quites la ropa y te abraces con una persona para que el calor humano. Y sí, muchos sobrevivientes hacen eso. Sí, para sobrevivir. Eso está muy raro. Equilibrio térmico. Este trastorno ha sido bautizado como el desnudo paradójico, de acuerdo a un artículo de International Science Times. Ah, sí, la ciencia de la La ciencia de la falsa. Sí, la conozco. Los componentes de las expediciones pudieron sufrir este trastorno, después fue desmentido, porque todavía no se conocía muy bien y pasa a algunas personas, ni siquiera le pasa a todos, Eso está igual muy interesante. El Yeti ruso, ¿cómo no? Vamos a decirlo porque pues acá es misterioso, ¿no? En el año 2014 el canal Discovery de Channel, súper creíble, un canal... Hasta el 2014. Emitió un documental titulado Russian Yeti, The Killer Lives. El asesino vive. En el que se sugiere que los exploradores del paso Dyatlov pudieron ser atacados por la versión rusa del animal criptológico el Yeti. Pese a todo esto, el documental finaliza comentando que no hay evidencia que sostenga esta hipótesis, claro. ¿no? Es como cuando personas dicen, Simple si lo encuentro yo, ¿qué entretenimiento. te hago? ¿No? No hay evidencia, pero lo encuentra, cabrón. Lo encuentra, ¿no? Este fue el de la hipótesis que a todos se nos va a venir a la mente y jamás nos va a dejar y nos va a abandonar: los extraterrestres, la vieja confiable. La vieja confiable. Y esto está bien raro porque hay pruebas, bueno, según se dieron testimonios de que hubo luces, otra expedición cerca y lejos de ahí a la vez, vio luces por el monte, cuando según pudieron haber sido los ataques o pudo haber sido cuando ocurrió toda esta historia. Después se demostró que uno de los que dijo ese testimonio era Jaime Maussan, entonces no, y... sí, quería vender carnes asadas. Concluyeron que no era la fecha en la que se dieron, eso ya es punto y aparte. Es más, creo que los dos dijeron, no es cierto, fue otra fecha, nosotros lo hicimos, pero fue otra fecha, y punto. Y no pasó nada, se desmintió los extraterrestres porque ni siquiera había pruebas suficientes. Y ya. Ahora, a todo esto, una conclusión de un minuto, ¿qué deducción puedes darle tú al caso? Ya con todo lo que nos dices en los 60, probablemente se metieron en algún psicotrópico
empezaron a actuar locamente, se fueron saliendo de la tienda de campaña en su alucín, unos se alejaron más, otros se alejaron menos, tuvieron alucinaciones, lo que les hizo escapar de cosas que no existían, y pues se causaron la muerte por las mismas alucinaciones, escapando, cayeron sobre rocas, en los que se llevaron las rupturas, el que escaló del árbol pues intentó escapar de algo que no existía, y así, por eso se alejaron por grupos. Eso es lo que yo podría pensar que tiene más lógica, ¿no? Que si dices que no había animales, pues eso, ¿no? Y al final, como comentas que había cuervos, probablemente los otros ya fueron causados después de su muerte. Karen. Pues sí, es más o menos lo mismo, aunque sigo pensando que no hay nada que compruebe que la chica que regresó no pudo haber. O sea, tú dices que la chica es la asesina, o por No, lo menos tiene que ver con el no, asesinato. pero no podría, necesitaríamos más información para descartar qué pasó con ella y que realmente haya... Ella regresó cuando no pudo, regresó luego a la universidad. Fue una de las que ayudó, de hecho, a... Ya no se quedó ahí en el No hostal, no digamos. tenía por qué quedarse, iba a esperar 11 días. También faltaría por ver las horas de muerte, ¿no? Las supuestas horas de muerte. Lo tengo, pero ya no es relevante, obvio, para el perito, para el que hace la misión, pero ahí les va lo que pasó. El 95% fue lo que pasó, y la teoría, no es teoría, lo que está demostrado ya hasta ahorita, se puede demostrar, es el infrasonido, que esto está, la teoría popularizada por Downey Echar, era un maestro de una universidad, pero ya después, como 20 años después de esto, de su libro Dead Mountain, publicado en el 2013, ya más grande. De acuerdo a lo sugerido en este libro, en el paso se pueden generar una calle de vórtices de Von Karma, que pudo producir un sonido inaudible, escuchen esto, inaudible para el oído humano, pero con la capacidad de producir ataques de pánico entre los miembros de la expedición. Echar sugiere que este pánico pudo provocar la huida sin control de la tienda ladera hacia abajo, hacia el bosque. Posteriormente recuperarían la cordura debido a que se alejaron de la zona en donde salía este sonido, este infrasonido, debido a las condiciones precarias y de la vestimenta, con la poca vestimenta que salieron y a oscuras, les fue imposible regresar. Y esto es lo que se maneja en la teoría. Ya menos se nos va a acabar el tiempo. Ahí les va. En esa zona fue comprobado que existen esos vórtices, ese infrasonido. Es más, hay películas muy famosas de terror, las películas de culto de terror tienen esos infrasonidos. Y se los pongo en un ejemplo más tangible. Un bebé cuando nace puede generar esas ondas de infrasonido. ¿Cómo? Cuando un bebé llora, es imposible que tú ignores el llanto de un bebé recién nacido. Es imposible que tú no quieras hacer algo cuando un bebé está llorando. Tienes que atenderlo, tienes que ir, porque esa frecuencia que él hace al nacer hace que tú entres en un estado menor de pánico y en un estado de ¿qué estará pasando? ¿Necesita algo? Ese sexto sentido que podemos decir de padre o de madre. En los bebés está comprobando algunos. Hay películas como El Resplandor que en su momento tuvieron mucho auge por el miedo que llevaban a tener. Ahora, si ustedes, les recomiendo que la vean, no da miedo. Es una película muy mediana en situación de terror. ¿Por qué causaba esa sensación de pánico? Por infrasonidos que le añadían a las ondas, a la banda sonora. ¿Se genera tolerancia a este infrasonido? No. Entre más lo vas escuchando, más tienes la sensación, pero el infrasonido es muy marcado. Muy marcado. ¿Puede hacer segunda parte? Sí. No te lo acabo. No manches, no crees. Ahorita, eso es más... ahorita es que lo van a Es que tiene más coherencia que se haya metido un ácido. Sí, no.
Es que tiene te nada de pregunto bueno. esto del infrasonido porque si dices que hoy por hoy es medianamente... No, no es medianamente, es comprobado. No, me refiero a la película. Es que es medianamente, que no da mucho miedo, tendría que seguir dando el mismo miedo. No da el mismo miedo, ya es comprobado, está comprobado que no da miedo, da pánico. Por eso. Pero si es por el infrasonido, que no dudo que sí exista, tendría que ser producido una frecuencia. Sí, pero ten en cuenta que en la película no lo ponen la misma frecuencia que tenía la montaña. Ahorita les pongo eso. ¿Y qué es papel? No, es Malta. Está ahí en la barra. No, el otro. Esto no es más. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es más? ¿Qué ¿Cómo será, hace mi todo? amor? Ese. ¿Qué Alfredo no piensa pasar? Sí, ya pasó. Dije Tú que iba a dijiste que pasar no era. temprano. Mándale un mensaje en Ruski. Alfredoski, ya pasaste. Va, Estas frecuencias no lo puede escuchar tu lado consciente, sino tu subconsciente o inconsciente, no sé. O sea, bueno, o los dos, parece. La situación es que en la película y lo que tú preguntabas es que sigue dando esa sensación. Pero recordemos que estos son otros años, hemos visto más cosas y nos han puesto eso de otra manera. ¿A qué atribuyo todo esto? Esas frecuencias en esa montaña, y ya cuando se tuvo la evidencia, cuando se tuvo el material para poder checar esa frecuencia, esto pasa de esta manera. Tú llegas y inconscientemente hay un sonido que va creciendo más y más y más, y tú sientes tal vez tantita presión por haber llegado y tú se lo atribuyes a que fue un camino largo y estás cansado, ¿no? Y después te das cuenta que ya empiezas a sentir miedo, ya empiezas a sentir paranoia, ya empiezas a sentir ansiedad, y el sonido llega a un punto, y les vuelvo a repetir, pueden ustedes checarlo, llega un punto en el que el sonido ya se hace consciente, ya empiezas a sentir como tambores que te estuvieran pegando en tu cabeza. Súmale que dirían muchos, pero ¿por qué te vas a sentir miedo? ¿Por qué te vas a poner ansioso? Súmale las cosas existenciales que tenía cada uno, súmale los problemas políticos que había en ese momento, venían apenas no tenía mucho que había concluido la Segunda Guerra Mundial. Recordemos lo que es Rusia, lo que fue la KGB, lo que fue todo. Entonces súmale todo eso y creas una paranoia, súmale 9 personas y creas una paranoia colectiva. Una histeria colectiva. Una histeria colectiva, perdón, y todos empiezan a sentir lo mismo y no saben por qué. Ahora, la teoría y lo que se puede comprobar es que pasó esto. El grupo, al sentir tanta paranoia, tanto miedo de sentir que algo los observaba, que algo los iba a matar, que algo, X situación, cualquier ruido, cuando tú tienes ese nivel de ansiedad y paranoia, yo creo que ha de ser un detonante, ¿no? A ellos se sentido un ruido, uno de los campistas abre la tienda de un cuchillazo y salen por lo menos 3 personas por ahí. Salen corriendo todos, recordemos que iban a comer apenas, estaban vestidos, estaban resguardados en su casa, no estaban afuera, y estaban vestidos para dormir, ¿no? Salen con lo que pueden separar y ya no alcanzan, y salen. Otros se demuestra que la casa estaba abierta y salieron por ahí, ¿no? Alguien que dijo, me imagino como un patricio, ya no puedo más, y cortó, y sí fueron, ¿no? Fueron 4. Según los hechos, se separaron en 3 equipos, ¿no? Los 2 primeros cadáveres, los más cercanos, todos llegaron al bosque, unos llegaron más lejos que otros. El equipo con mayores Vestimenta. vestimenta y con los que tuvieron mayores
lesiones, con los que tuvieron lesiones fuertes, los que encontraron hasta mayo en el río. Esto pasó así. Ellos fueron los que llegaron más lejos. Ahí en ese grupo estaba el líder. Diablo. Estaba el líder ahí. Pasó esto, dos de ellos cayeron a un barranco, no había nieve en ese pedazo, en esos 4 metros, un poquito más, no había nieve, cayeron. Recordemos que era una zona de muchas piedras. Si se va el hielo de ahí, la nieve de ahí, eso es pura piedra, totalmente piedra, no es tierra, no es nada de eso. Cayeron 2 de ellos, uno de ellos es el que se fractura cráneo, pero sigue vivo, sigue consciente, y otra de ellas, una de las chicas, es la que se lastima su pie, y igual sigue viva, pero el que no cae, por obvias razones, por la manera en la que iban caminando, ese es el líder, ¿no? Dejemos esa historia de ese lado. Otros 2 están en el bosque, lo más lejos que llegaron en el bosque. Al ya pasar de este infrasonido, se dan conciencia de lo que tienen e intentan regresar. Los otros 2, que en total serían 4, los cercanos y aparte los del roble, vamos. Acuérdense que encontraron una fogata y ellos, eso no lo dicen en él, pero en el estudio forense traen como suéteres nada más, no la chamarra completa, suéteres. Y los campistas, yo no sabía esto, allá por lo menos en Rusia, en esos años acostumbraban a que le cosían fósforos a sus chamarras, por justamente eso. Si salían todos, tenían una fuente. Ellos saben que ahí el fuego es lo que te da la vida. Si tú sales rápido, debes de tener con qué prender, ¿no? Entonces la teoría es que ellos 2 llegaron a ese roble, encontraron ramas tiradas porque uno de ellos intentó subir o cortó ramas secas, porque las de arriba hay las que van a estar más secas que las de abajo. Entonces se subió, cortó ramas y cayó, hicieron resbaló, se lastimó un poco, hicieron una pequeña hoguera y lo poco que pudieron sobrevivir, el otro tratando de cortar otra rama o con sus últimas fuerzas para alimentar el fuego, pues sucumbió, perdió conciencia. Lo que dicen es pérdida de conciencia, y después pues ya te duermes en un sueño eterno, ¿no? Eso pasa con ellos 2. Los otros 2 son los que no llegaron tan lejos, ¿no? Ellos son los que tenían menos lesiones, de hecho solamente tenían lesiones en la cabeza y nada más, y lesiones que no los mataban. ¿Qué pasó con esto? Ellos tenían pocas fuerzas intentando regresar al campamento y sucumbieron, cayeron, algunos golpearon con rocas. Te vuelvo a repetir, ellos no traían el equipo para estar en la nieve y cayeron rápido, golpearon una piedra y es donde tienen una de ellas, no lo dice acá, pero tiene una de ellas la nariz rota, no de una manera estrepitosa, sino de un golpe natural, lo podremos llamar, ¿no? Ahora, hasta ahí puede haber una coherencia, ¿no? Quítale el infrasonido, ponle una droga, lo que tú quieras, puede haber una coherencia, ¿no? Pero muchos se preguntan, ok, pasó eso, ¿por qué uno de ellos no tenía en su pantalón, le faltaba un pedazo? ¿Por qué le faltaba un pedazo de su suéter al otro y lo tenían los demás? Y esto es lo que se concluyó. El líder, al ver a sus amigos o a los que llevaba ahí que seguían vivos, fue a buscar ayuda, a regresar ya, ¿no? Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pues ya él retomó la cordura y regresó. Él, recordemos que era de los más duros, podríamos decirlo, de todo el grupo, ¿no? Era de los que iba a aguantar porque iba a aguantar. ¿Qué sucede? Él regresa y a los primeros que se topan es a estos 2 chicos, el de la rama y su compañero muertos. Él, al intentar ayudar o arrimar un poquito, porque el de la rama, no, el otro compañero, él murió un poquito más adelante
que el de la hoguera, y todavía se cuenta o se puede decir con la evidencia que lo encontró relativamente vivo al otro y lo acercó a la hoguera. Y pues ya no pudo, yo morí a sus amigos, y esto pasa en un lapso muy pequeño de tiempo, y él al ver a sus amigos pues ya muertos, y de hecho la situación es que ellos los encontraron así cruzados de brazos, como si les hubieran dado una sepultura. No los encontraron tirados así nada más, pues, o sea, sino que los encontraron de una manera en la que pareciera, no los enterraron obviamente, pero una manera respetuosa, una manera... Pues pudieron haber visto a alguien tal vez, ¿no? Sí, puede ser. Y los... La situación es, o la teoría es que el líder los encontró, ya lo poco que pudo ver de uno de sus campistas, pues lo vio morir, al otro ya lo vio totalmente muerto, entonces lo acomodó. Él tenía todavía en mente el ir a ayudar a sus amigos. ¿Qué hizo? Cortó un pedazo de la tela de los dos, ayudó a la chica del pie, que en algún momento de él se había fracturado el pie, te repito, lo vendó, y en la posición en la que fue encontrada fue en el que pues ella ya no pudo más, en la situación en la que se iba a levantar, quiso dar ese segundo paso, ya no pudo, cayó muerta a un lado del agua. Todavía no había agua porque recordemos que eso pasó ellos los encontraron 2 meses después. Cayó y ahí quedó ese cuerpo. Su otro amigo, que era el más grave de todos, él al verlo tirado, con su última fuerza, su último aliento de lo que podríamos llamar la vida del líder, abrazó a su compañero y quiso dar eso último de calor. Él ya estaba más muerto que vivo. De hecho, no se ha confirmado si ya estaba realmente muerto o ya lo vio agonizante, que ya no lo quiso ver morir tan cruelmente. Y es ahí donde sucumbió. Muere, ¿no? Ahora, esto ya no es una teoría porque ya fue demostrado que hay zonas en el mundo en donde estos infrasonidos fueron llamados así. Está muy escalofriante la manera que los llamaron, pero bueno, esas frecuencias crean ese sentido hacia las personas, ese sentir, esa paranoia, ese miedo, y esa zona, para la mala suerte de estos campistas, es uno de los lugares o una de las montañas que más que los vórtices de Von Karman, que se llama, pasan más. Es como si fuera, como cuando explica la teoría del agujero negro, en el que ves que hay 2 partes anchas, sí, y la parte de medio es delgada. Es algo parecido a eso, los vórtices de Von Karman, en el que, a comparación del agujero negro, se van abriendo de una manera en la que entre más, para el oído humano, entre más tiempo tú te quedes ahí, básicamente más se va abriendo ese sonido, más te crea más la sensación, hasta que llega un punto en el que ya es literalmente, o no sé, tal vez eso es equivocado, ya no sé si es audible totalmente, pero ya es algo muy estruendoso que ya no te deja seguir y te hace actuar de esa manera, ¿no? Esto embona con por qué se llama el monte muerto, no de la muerte, muerto. Recordemos que los animales, porque hay fauna a lo largo de estos bosques, recordemos que hay fauna, y recordemos que los animales tienen un sentido auditivo más amplio que un humano. Entonces, no sé hasta qué punto los afectaría, pero por alguna situación, y no es exactamente, no es coincidencia que en ese lugar, a excepción de la vegetación, no haya más especies, más vida, no porque no haya los alrededores, sino porque en ese lado no se va a parar nadie, ¿no? Esto estamos hablando de que ellos les hizo efecto en un lapso de 3 a 3:30 horas. Todo fue gradual, no fue en 20 minutos, no en 20 minutos se volvieron locos, no. En un lapso de 3 horas y media, ellos empezaron gradualmente a sentirse lo que cuenta la teoría, que se empezaron a sentir mal,
después fueron incrementando, a punto en el que llegaron a esta locura. Y cuando ellos bajaron lo suficiente para ya no escuchar ese vórtice, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, intentaron regresar, unos intentaron hacer una fogata, pero pues ya no hubo más. Y básicamente el que sobrevivió más, o el que vio más todo, fue el líder. ¿Qué sería quién? El líder, que sería Dyatlov, el más grande de todos. Concuerda cómo es que sobrevivió más, porque tenía más, imagínate, tenía 37 años, era un veterano de la Segunda Guerra, no era cualquiera, ya había subido, ya había sufrido, ya había pasado, y duró más, vio más, aguantó más la hipotermia, pudo haber tenido sus técnicas de supervivencia, pero al ver que ya no podía llegar, o sea, del tronco al campamento no era tan cerca, tampoco tan lejos. Yo creo que si él no hubiera tenido esa carga de ayudar a sus... Yo creo que él sí se va al campamento y sobrevive, o no, porque recordemos que el vórtice, por la teoría, seguía ahí. Entonces, si ya hubiera tomado otras 3 horas para que a él le hiciera efecto todo esto. Pero entonces, la teoría y todo lo demostrado hasta esta fecha, y por eso es que se cerró hasta esta fecha, porque ya hubo los permisos, ya hubo el material para ir a checar las frecuencias. Esta teoría, que es otro tema raro, de dónde sale o de dónde habrá salido, porque digo, no es coincidencia. Mira, si nos vamos a paranoia, no es coincidencia que unas personas vayan ahí nada más. Es una teoría que no sé si es comprobable, ¿no? Porque dices que ya tuvieron los permisos, pero me imagino que tuvieron que sacar estudios para que pudieran pues asegurar que fue algo así. Sí, llevar las máquinas. A principio no suena para nada, suena más como un mal viaje de alguna locura que estuvieran haciendo, ¿no? Pero sí, ya había escuchado ese punto de que el sonido del bebé y todo eso, sí entiendo, porque todas las películas de terror y de suspenso utilizan ese tipo ese recurso, ¿no? Sí, esos recursos para poder provocar esas sensaciones. Pero yo que sepa, hasta ahorita no hay algún estudio que diga cuánto tiempo puede soportar, si hay resistencia a ese sonido o no, si te provoca algún efecto psicológico grave, e incluso si esa zona en específico, necesitaría haber un estudio, ¿no? No sé si lo existe, para checar o confirmar que existe ese sonido en esa zona, ¿no? Todo esto sale a raíz de la idea que se da por ese libro y la investigación que se hace. Por eso es que se llega a la conclusión de que esto es lo más pues lo más lógico, si lo queremos escuchar desde algún punto de vista, pero ya existen les invito a que lo chequen también ustedes, pero igual tú lo revises. Mira, lo poco que leí, lo poco que estuve investigando, está bien, no complicado, pero raro, ¿sabes? Y concuerda con algunas cosas de lo que decían de que estos vórtices o este sonido, los vórtices salen en zonas, pero el sonido tú lo puedes recrear con ciertas frecuencias, ¿no? No debe de haber, no es como un mensaje subliminal, no, sino que con ciertas frecuencias puedes recrear ese sonido. O ahora, precisamente con lo que estás diciendo, lo puedes recrear, pero ¿recuerdas la teoría donde dice que hacían pruebas experimentales o algo así, militares? Entonces puede ser más bien, ya yéndonos, dijeras tú, a lo paranoico, sería que podrían haber estado experimentando con esta, vamos a llamarle arma nueva, los militares con estos chicos que estaban ahí, ¿no? Claro, esa pudo haber sido una prueba. Vamos a hacer
conspiranoicos. Sí, Podría sí, ser sí. una teoría también. Pudo haber sido una buena prueba. Eso, si se controla, tengan en claro que se puede usar para todo lo que tú quieras. Acá, mira, viene a mi, ahora sí que viene a mi memoria, por lo menos aquí en México, de Oaxaca. En Oaxaca suena, o en todo México suena la alarma sísmica, ¿no? Y tiene un sonido no peculiar, pero Sí, peculiar. muy peculiar, pero a la vez muy paranoico, si lo quieres llamar. O sea, en cuanto tú escuchas que suena la alarma sísmica aquí en México, es de salir, ¿no? Porque puede ser que se te caiga la casa o que nada más sea que están barriendo, ¿no? Es una de dos. Entonces, pues no sé, consciente, inconscientemente, puede ser que esta alarma tenga este tipo de cosas para que te active de volada. Sabemos que la mente y el cerebro es un mundo, ¿no? Y que es un hecho que también puede ser controlada, ¿no? Puede ser modificada, puedes implantar una idea, como por ejemplo la película del Origen. Si no la han visto, veanla. Es a grandes rasgos lo que puede ser una idea para una persona y cómo puede ser implantada de una manera igual peculiar. Pero si la ciencia nos ha demostrado que puede ser ocupada tanto como para el bien como para el mal, ¿no? Entonces estos vórtices, si son reales, si están pasando ahí, pudo haber sido la causa. No, y eso sí, se me puede revisar si ha habido más casos de tal vez no así tan marcados, pero de que te hagan sentir algo, ¿no? O que haya pasado, pero tal vez los casos el caso más oído es este, y lo más repetitivo es esos efectos de sonido que ocupan en películas de suspenso para que pues te puedan atrapar, puedas sentir esa sensación. Ahora, no sé si para todas las personas actúe lo mismo, actúe igual. Entonces es necesario hacer una investigación más a fondo sobre esta calle de vórtices de Von Karman, que se le atribuyen a este caso peculiar también, ¿no? Y si todo fue al revés, más terrenal y fue un viajezote, pues también el líder, ¿no? Pobre, pobre, porque yo creo que fue el que le tocó ver a todos morir. Claro. Y morir también, y lo irónico, y puede darte risa, ¿no? Pero morir de una manera en la que le quieres dar una muerte digna a uno de tus camaradas, muy ruso, y pues morir con él y ser encontrado, ¿no? Pero pues este fue el misterioso caso del Paso. A ver, ¿cómo se llama el Paso? No sé. Dyatlov. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Compartan este podcast. Si tienen alguna inquietud, no los voy a escuchar porque aquí no se puede escribir ni nada de eso. Pero muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero les haya gustado. Y recuerden, estaremos una vez a la semana trayéndoles otro caso interesante, por lo menos peculiar, de lo que pudo haber sido este caso. Héctor, ¿algún comentario que quieras de esta teoría? Si la quieres escuchar, teoría fue demostrada, es lo que más le dan un 90% de lo que pasó, pero al final de cuentas nosotros no estuvimos ahí, nadie estuvo ahí y no podemos saber realmente qué pasó. realmente qué Pues pasó. sí, aquí el detalle está que obviamente por ser 1960 probablemente no había sido toxicológicos, pero hoy por hoy sí existen y sabemos que desde ese tiempo existen sustancias que son capaces de hacer eso. Es lo que ahorita le decía, pero hace un comentario que puede apoyar un poquito su teoría, que es lo que creo que tiene más fuerte la teoría, el hecho de que no hay animales en Sí. esa zona. A eso iba, no dudo que no exista el infrasonido ahí o que esté presente, ¿no? Pero puede o no ser determinante para el caso. Pues, Es Ahora- otra teoría que le estaba comentando a él, el hecho de que comentaron al inicio que estaban haciendo, una de las teorías era Pruebas militares. pruebas militares. Sí, esa es otra. Pero también puede ser que, no sé si te acuerdas que ellos se desviaron del camino habitual. un poco, no Entonces- tanto, un poco. Pero hablando de una cuestión de vórtices y infrasonido, Sí. un poco podría ser la diferencia. Sí, Claro. Para que estés entre las ondas que van a pasar ahí. Claro. Porque generalmente, o sea, ¿por qué no ha seguido pasando esto? Realmente Porque siguen no, la y la ruta zona pues, ya establecida, no van así a quedarse esos lados, ¿no? Por la teoría que recordemos que esto hasta apenas el año pasado ya fue cerrado el caso. O sea, en Rusia
primero mis respetos para no cerrar un caso, Tanto tiempo. un caso tanto tiempo y hasta apenas fue cerrado por la situación esta en la que se pudo comprobar eso, pero ahora que dices tiene mucha lógica. Los vórtices de esos pasos, ya explicaba Karen cómo funcionan y desde arriba cómo podrían verse, es como si fueran ciclones pequeños en donde hay más grandes y más chicos. Entonces, mucho de lo que tú dices tienes mucha razón. Tal vez un punto en el que ellos iban a estar, no pasaba eso porque recordemos que aquí ya había pasado más gente, no eran los primeros Exacto. en que iban a ir. Entonces pudieron haber estado en una zona en la que el vórtice es muchísimo más grande y todo pasa a raíz de esto. Le comentaba a Karen que esto, según las pruebas forenses o según las teorías o las pruebas que se pueden refutar en la zona que fue, pudo haber tardado de entre 3 a 3 horas y media en tener ese clímax total. No es que pasó 15 minutos, no pasó media hora, sino que va creciendo el sonido, ese infrasonido va creciendo al grado en el que ya se vuelve de ser solamente para tu subconsciente a ser a tu consciente y empieza a sonar ya real o tal vez real para ellos, pero no está sonando nada. Sí, claro, ya te afecta, digamos. Exactamente, ya te afecta y ya pasa todo lo que pasa, mueren todos los que mueren. Les invito a que chequen las fotos bueno, no nada más de los cadáveres porque no con morbo, pero que chequen también están las fotos de los cadáveres, como fueron encontrados y todo. La del líder que cómo muere abrazado de una manera tan varonil. Nunca había visto a un hombre abrazado tan varonilmente, de hecho, en lo que yo le comentaba a ella, cómo fue que muere y cómo es que pasa sus últimos minutos de vida tratando de no revivir, sino de darle una muerte digna, porque recordemos que el que abraza es el que tiene lesiones más graves, ¿no? Tiene ya lo del cráneo, su impacto, o sea, cayó más feo, cayó en una zona de piedras Más rocosa. más rocosa, exacto, y pasó todo lo que pasó. Entonces, lo de los vórtices, eso fue comprobado ya en la zona. Que haya pasado al grupo es lo más probable, pero hasta la fecha ya han pasado bastantes años, ya no hay una manera ahorita de que tú decir exactamente sí pasó esto con ellos, porque pues ya no... Tiene mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Lo de los vórtices sí, eso sí lo comprobaron, por eso es que la teoría es más fuerte, porque fueron, checaron, midieron, tienen las máquinas ya para hacerlo. Después de la teoría tampoco es tan vieja, es de las teorías relativamente nuevas de esta era. Entonces pasa, ¿no? Supongo que a alguien le interesó por qué me hace tanto daño esta película o por qué me crea tanto conflicto, y es de ahí donde viene la primera idea para todo esto, supongo, ¿no? Pero este caso, si bien hay muchísimos campistas que pasan esto, otras historias de otros, por ejemplo, como los de Argentina o Uruguay, no sé qué eran, que su avión se estrelló, no sé si saben esa historia, que también la tocaremos en algún momento, de los supervivientes. Pero esta, por lo menos, es peculiar por la manera en la que al principio pintaban las cosas y después de ya tener una base, si lo quieren ver como relativamente sólida, que te explica más los hechos, ya refutan más las cosas, porque no tenía... Mucho de las sitios era por qué no tenía eso, ¿no? ¿Quién se lo quita? Si alguien estuvo, ¿quién más estuvo? Lo que le decía Karen, que se me olvidó comentarles, es que los cuerpos de la hoguera fueron encontrados de una manera con los brazos cruzados, como si no los enterraron, pero como si los hubieran puesto de una manera respetuosa, de una manera en la Porque que llegó el diablón. Exactamente, llegó, los vio. Al último que encontró, lo encontró todavía relativamente vivo, todavía lo acercó a la hoguera, exactamente. Lo quiso salvar, ya no pudo, lo dejó. Lo vio morir, ¿no? Exactamente, lo vio morir, regresó por sus otros amigos y ya no pudo, ¿no? Sucumbió ante las altas temperaturas. Ellos llevaban muy poca ropa, era imposible que ellos... ¿Por qué no les quitó la ropa a los que estaban muertos? Para ponérsela y sobrevivir. Porque lo que yo decía a Karen es que tal vez si él no hubiera tenido el compromiso de ir a ver a sus otros compañeros y tratar de rescatarlos, porque fue los que encontró un cierto refugio. Tal vez todavía estaba en shock. Ajá. Pero al ser alguien preparado mental y físicamente por el ejército, fue mucho lo que tenía primeros instintos, porque lo he visto. Las personas que son preparadas de cierta manera, sus instintos son más fuertes. No quiere decir que estaba consciente, tal vez estaba jugando por instinto, pero sus instintos ya son más
fuertes Es en lo que cuestión le de digo a Karen, entrenamiento. Es una sacó más memoria- a relucir sus habilidades de Exacto. supervivencia, ¿no? Y Pues no duró de más, supervivencia, pero duró más. de liderazgo, Y, probablemente. y recordemos que se encontró cierto, no era un resguardo tan bueno, pero cierto resguardo donde estaban esos últimos cadáveres, que se habla de que, o se ve que él sí puso más atención a tratar de ayudarlos Sí, porque tenía estaban más más heridos. resistencia. Ajá. O sea, tenía más resistencia. Entonces yo le digo a Karen que él pudo tal vez haber sobrevivido si no hubiera tenido el compromiso tal vez de tener a sus amigos o de pensar que puede salvarlos, ¿no? Salvarlos. Porque él pudo haber regresado de nuevo al campamento y tal vez él sí pudo haber sobrevivido, solamente tal vez. Pero tal vez, si es que llegó a estar consciente, tal vez también dijo, no manches, o sea, si yo regreso, me van a trabar a mí. Pero lo encontraron Sí, regresando. sí, lo encontraron regresando. Él Ya no- se ya no habla de llegó. que él regresó, hizo lo que hizo con sus amigos, los vio morir, regresó a ayudar a los otros y ahí es ahí donde murió, dándole el último calor al campista que se había caído, el que había tenido más daño, ¿no? Ellos fueron los que tuvieron más daño y los otros recapacitaron en algún momento y regresaron, pero ya no aguantaron absolutamente nada, cayeron. Una de ellas se rompió la nariz, pero pues ya ni siquiera sintió eso, se podría decir. Ya la hipotermia ya tenía más que sedada. Ya cayó, murió, igual el otro. Y esa podría ser la teoría. Debemos de investigar un poquito más sobre los vórtices, pero con la prueba, las pruebas que se han hecho y los documentos. Les recuerdo, es reciente, no tiene mucho que se cerró el caso. Pues sale todo esto, ¿no? Pero pues este fue Me parece el muy paso interesante. de hablar. El infrasonido está, hay que estudiar más el tema. No lo había escuchado, la verdad, No, yo tampoco. pero me parece bastante Está interesante. increíble, ¿no? Está también bastante coherente la teoría, no la descarto. Suponiendo que así sea, sí, porque tiene coherencia. Si fueron a consumir alguna sustancia, dudo que se prepararan para cenar. Sí. Esa podría ser. Ahora, como que el punto, ¿no? otra de la situación es que son personas, no dudo, todos fuimos jóvenes, pero son personas, y justamente si vas a un lugar donde dicen el paso de la muerte, es porque vas preparado, ¿no? Es porque justamente vas a todo lo contrario, a no morir, ¿no? Entonces era gente que según los datos de las familias, era gente preparada para eso, que cuando hacían eso se lo tomaban En serio. lo más en serio que se puede, porque son muy pocos los casos, si los he escuchado, en los que mueren por ese tipo de negligencias, ¿no? Y son más actuales, no son tan atrás los que Sí, porque en ese tiempo pues, apenas estaban desarrollándose ciertas drogas que pudieran. como ahorita están más en auge y más fácil, más accesibles Sí, a las además. personas, ¿no? Entonces, es un gente que lo tenía en serio y hasta eso pues sí lograron encontrar un chorrillo y eso, pero no consumido, no sé si en las pruebas forenses. No, pero aparte, o sea, de entrada la marihuana no podría haber causado una alucinación Tanto de ese no. nivel. No, tendría que ser algo más fuerte. No. Y para esos años lo único que existía El era LSD. el LSD, Sí, sí, sí. del vitamina de no más. Entonces, pero es difícil, ¿no? Lo hubieran encontrado. Tal vez azúcar, o sea, se hubiera encontrado. Yo pienso que no Encontraron necesitan- chocolates, que eso es una curiosidad de que encontraron toda su comida y que su comida se la terminaron comiendo los que fueron a buscarlos, sus provisiones, ¿Ah, sí? de todo el tiempo que estuvieron ahí Buscándolos. buscándolos. Sí, así que chocolate, no, pues acá te lo reparto, cabrón, buscaron alcohol y no encontraron más, no encontraron alcohol, no encontraron nada de eso, más que el botiquín, que estaba lleno. ¿Y cómo comprobaron que estaba lleno? Porque se lo chingó uno de los que estaba buscando. Recordemos que, por ejemplo, el alcohol hace que tu cuerpo se caliente. Por eso el vodka, por ejemplo. El vodka es de Rusia también, ¿no? Sí, me parece que sí. Es ruso el vodka, ruso. entonces es un fermentado de papa, raíz de papa. Entonces ese vodka, y otra ironía, que por ejemplo eso lo ocupan para cuando hacen enfriamientos de computadoras en líquido, ocupan el vodka porque sirve como si fuera un anticongelante, no sabía eso, pero sirve como el alcohol procesado. Pero buscaron el alcohol y no había, estaba lleno, y el que se lo tomó pues fue uno de los De los que que estaba iban a buscar. buscando para entrar en ese calor por el tiempo que hubo, ¿no? Pero pues al final de cuentas, te puedo repetir, la verdad solamente ellos la sabrán y pues ya no están para contar, Ya no lo sabrán. ¿no? Pero la teoría, y como todo está armado, es para eso, ¿no? Para eso. Pero está interesante. Está Pero- muy bueno, muy buen caso.
Esperamos ya eso del próximo que nos traigas, a ver si es cierto. A ver si sí es cierto. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber estado en este podcast. Nos vemos en el siguiente, o no, o no. Aún es un misterio. Es misterio misterioso. Recuerden, inviten a sus amigos, a sus madres, a sus hermanas, a todo lo que puedan invitar, échenlo para acá. Y nos vemos en la siguiente emisión. Esta segunda parte espero les haya gustado. Son las conclusiones, pero es importante. Muchas gracias, chicos. Oh, pues gracias, aquí estamos, compartan, para divertirse un rato ahí, mientras están haciendo la limpieza, están Te están en el echando unos coche, mientras están ahí, escalando una montaña, pongan su podcast y diviértanse Si un te vas rato. a ir al Popocatépetl, escucha este podcast porque puede ser que no Que regreses. salve la vida. Gracias. Díganos también si qué les pareció las teorías, cuál es su punto de ustedes, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Investíguenlo también, investíguenlo. Y pues ahí comuníquenos, estamos en Spotify, en Anchor, ahí En nos iPod. pueden buscar. Ya iPod próximamente subiremos el podcast a YouTube, probablemente. Entonces ahí nos pueden buscar y comentar también. Muchas gracias. Pues gracias por haber estado en otra emisión. Gracias, Héctor, Karen. Y nos vemos en la siguiente. Nos vemos, chavos. Bye. Ay, estuvo más largo, ¿no? Estuvo bueno. Mister Cerdo Misterioso. Este cuate no